quiere decir soberanía? ¿Por qué los presidentes cuando la ONU le quiere imponer algo dicen, oiga, esto es un país soberano? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y relevantemente o independientemente de lo que el mundo crea, opine o diga. Soberanía quiere decir una autoridad superior máxima, o sea, que posee una autoridad que le permite decidir como le venga en gana. Eso, en palabras callejeras, es lo que es soberanía. Una persona soberana es aquella, si la hubiera, no hay personas soberanas en el planeta, si la hubiera, es una persona que puede legalmente hacer lo que le venga en gana. Y nadie le puede reclamar porque es soberano. La Biblia dice que Dios es soberano. Y cuando vamos a definirlo, decimos, ok, eso quiere decir que Dios decide como a Él le parece. Y todo el mundo dice, amén. Pero entonces empezamos a cuestionar las decisiones de Dios y las obras de Dios y empezamos a cuestionarnos, pero ¿será que eso está dentro de su soberanía? ¿O será que Dios se está equivocando? Porque si yo fuera Dios, yo no hubiera hecho eso. ¿Y por qué Dios no lo sanó? ¿Y por qué Dios no evitó ese divorcio? ¿Y por qué Dios no evitó tal tragedia? ¿Y por qué tal y cual cosa? Y es tan duro pensar que todas esas cosas ocurrieron fuera que estuvieran en o fuera de la voluntad de Dios, dentro de la soberanía de Dios. Porque si a la hora de la verdad Dios tiene poder sobre el mundo, Él podría evitar esas cosas, ¿sí o no? Por eso hay gente enojada con Dios. Él pudo haber evitado esta tragedia o la muerte de mi mamá, pero no lo evitó, tengo rabia. Entonces el tema es tan escabroso que hace que la gente trate de reinterpretar el concepto de soberanía para de alguna manera exonerar a Dios. Y Dios no necesita defensa ni necesita exoneración. Es una doctrina realmente irrazonable para la razón humana. ¿Okay? ¿Y por qué es importante empezar hoy hablando de la soberanía de Dios? Porque la autoridad de Dios es por causa de soberanía, de su soberanía. Y porque tenemos que entender esa soberanía divina para poder nosotros extrapolar el concepto de la autoridad y entender que aún en la práctica de la autoridad hoy día habrá cosas que no entendamos. ¿Me estoy haciendo entender? Porque este es el fundamento. Si vamos a hablar de autoridad, tenemos que ir primero a quién es la autoridad inherente y quién entregó autoridad a los seres humanos para entender un poquito el concepto de autoridad. Y esto es una realidad. De toda la eternidad hay ciertas verdades que son tan y tan profundas que son solamente conocidas por Dios. Y cuando digo que son solamente conocidas por Dios es que ni hombre ni ángel pudiera jamás descifrarlas. Son verdades que no pueden ser descifradas, tienen que ser reveladas. Así que la autoridad, sobre todo la soberanía y esa delegación de autoridad sobre la tierra es una de esas verdades que nunca alcanzaremos a comprender plenamente. Se comprenden ciertas cosas, pero plenamente no, porque está enmarcada en ese ámbito de lo extraño de Dios. Spurgeon una vez dijo, es más fácil, algunos me han escuchado citarlo, a esta cita. Spurgeon una vez dijo, es más fácil que una mosca trague todo el océano a que una persona pueda concebir o tragar todo el conocimiento de Dios. Escuchaba yo a un apologeta, no me acuerdo cuál era, quizás Rabbi Zachariah. Deben oír a Rabbi Zacarías, es un hombre de una sabiduría demasiado espantosa. Rabbi Zacarías, pero es un hombre, no es rabino, es cristiano. Y él decía, cuando le preguntaban, es que eso no se comprende, es que no puede ser así. Él decía, porque él debate la existencia de Dios con ateos y todo. Entonces él decía, en el momento en que lo comprendes, deja de ser Dios. Porque si Dios es Dios,
Es imposible que lo comprendamos. Y como les decía, una de estas verdades recónditas que está clasificada bajo esa soberanía de Dios tiene que ver con su autoridad. Y esa soberanía se refiere al atributo a través del cual Dios gobierna toda la creación. Dios es rey soberano y Él gobierna la creación de manera soberana. ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque hay ciertas cosas que nunca podrían estar claras, no diciendo yo que vayan a estarlo, pero en el momento en que uno entiende el misterio, uno descansa. Es como cuando el papá le puede decir al niño, ¿puedes confiar en mí? No, papi, es que cierra los ojos que te voy a dar una sorpresa. No, papi, porque me da miedo. ¿Puedes confiar en mí? No es que no veo, puedes confiar en mí. Él sabe lo que está haciendo y muchas veces es el caso como yo veo la dinámica entre Dios y el hombre. ¿Y por qué es importante? Porque hay que considerar preguntas como si hay áreas, por ejemplo, en las que Dios no está en control. Si Dios no, escucha, si Dios no es soberano, lo que estamos diciendo es que hay áreas en las que Dios no está en control. ¿Estamos claros? Porque soberano está hablando de un control absoluto y con base en sus criterios. Si Dios no está en control, entonces ¿quién controla? O sea, en medio de una situación, ¿quién controla? ¿Tú? ¿El diablo? ¿Controlo yo? ¿Mi mujer? Esa es la más probable de todas las respuestas. O sea, cada cual controla un poquito a su manera. Y si el diablo controla en parte, hay cristianos que creen que el diablo los controla. Digo que el diablo controla ciertas cosas. Mire, perdóname, yo no estoy en la vaina de decir perdóname porque hay personas que a lo mejor vienen desde trasfondo y si usted quiere creerlo, créalo, no importa, pues. Viola el sábado, yo vivo en el sábado, descansado. Pero me hablaban en estos días de un pastor que la llamaron a un sitio porque había una actividad diabólica y él llegó y que cuando la persona iba a coger algo, no lo toques, espérate, que eso, Dios me muestra que eso le hicieron brujería y entonces no, yo creo que tuvieron que mandar una bulldozer para que cogieran el aparato y lo sacaran. Entonces yo decía, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, la luz huyéndole a las tinieblas? Si cuando tú entras, es Satanás quien tiene que temer y quien tiene que retroceder. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Tenemos que aprender a caminar, entender que caminar en luz es conciencia de esa luz. Si alguien tiene miedo, que me tenga miedo a mí. Es que no oré hoy. Pues ore mañana, pero usted es hijo de Dios. Entonces esa idea de que el diablo controla en parte, el diablo no controla nada. El que era mi pastor decía una cosa que a algunos no les gusta, pero es una verdad que nunca he dejado de creer. Él decía, el diablo es un aliado involuntario. Él es un aliado. Cada vez que trata de atacarme me fortalece. Él tiene que pedirle permiso a Dios para atacarme. Y cuando me logra atacar es porque Dios le dio permiso. Entonces pues yo, tranquilo, porque es una prueba y voy a crecer. Entonces si el diablo controlara en parte, pero yo como individuo controlo otra parte, y Dios controla otra parte, ¿cómo fue esa negociación? ¿Cómo se partieron las acciones? Para que Dios controle una parte y una parte donde el diablo controla, entonces Dios dice, ay, ahí no me puedo meter porque es que el diablo, esa es jurisdicción de él. Y esto obviamente genera objeciones que son típicas y las entendemos. Las personas que tienen este tipo de pensamiento están pensando como seres humanos, es razonable. Nosotros mismos también nos encontramos a veces carentes de respuestas a estas preguntas, como por ejemplo, si Dios es soberano, ¿por qué entonces Él puede permitir el dolor? ¿Por qué permite el fracaso? ¿Por qué la pena, el pecado, las tragedias? ¿Por qué Él no impidió que Adán pecara? Esa es una pregunta que nunca podremos responder. Pues yo te puedo dar una respuesta que no te satisface, yo lo sé, pero te la voy a dar. ¿Tú sabes por qué Él permitió que Adán pecara? ¿Sabes por qué Él permitió que hubiera un fracaso en tu familia? ¿Tú sabes por qué Él permitió una ruina? ¿Tú sabes por qué Él permite el dolor?
Repito, esta respuesta no le satisface a la mayoría de las personas, pero es la respuesta, porque Él es soberano. Y un soberano hace lo que se le venga en gana. Yo como papá he permitido que mis hijos se pelearan las rodillas, porque esa lección es más importante que lo que yo le daría como lección. El problema que hay hoy día de la corrupción que están viviendo los adolescentes es que los papás no entendimos que no estábamos puestos en su vida para evitarles el dolor, sino para no evitárselo, sino para cuidarlos y monitorearlos dentro de un proceso de dolor, porque eso los madura. Un adolescente a quien se le ha impedido sufrir, un adolescente que está castrado para la vida, va a ser un fracasado. Una vez, quizás ya comenté esto, no me acuerdo, pero una vez fui a una reunión en Estados Unidos, cuando vivía en Charlotte, del colegio. Era un colegio cristiano. Y me acuerdo que el rector le hablaba a los padres y dijo una cosa una vez tremenda. Dijo, mire, ¿usted cree que Dios lo puso a usted en la vida de sus hijos para hacerlos felices? Si usted está en la vida de sus hijos para hacerlos felices, ya está fracasando. Su rol no es hacerlos felices. Su rol es formarlos para que cuando sean grandes sean felices. Porque fueron formados a través del dolor y de la dificultad y de las situaciones. Entonces nos cuestionamos por qué Dios no interviene. Hay otra razón también, y es que hay leyes naturales. Como decía un amigo mío, Dios perdona, pero sus principios no perdonan. Lo que uno siembra, ¿uno qué? Cosecha, obviamente. Y Dios no violenta la misma ley que Él estableció. Si Dios es soberano, ¿cómo puede permitir el dolor? ¿Cómo permitir el pecado, la pena, las tragedias? Otra observación, si Dios es soberano, ¿no me habían dicho que había libre albedrío? No sé si están conmigo en esto, pero qué rollo tan terrible. No que soy libre para decidir. Entonces, ¿por qué dicen que Dios es soberano? Porque si Dios es soberano, quiere decir que Él es quien me empuja a hacer las cosas. No, pero si Dios es bueno, no me puede empujar a hacer lo malo. Ah, eso quiere decir que yo decidí. Ah, pero si decidí, entonces Dios no es soberano porque entonces Él no está en control de todas las cosas. Entonces, ven el debate, ven la locura. Hay gente que se ha llegado al punto de la locura pensando en estas cosas. Entonces, yo creo que lo que nos sana de la locura es el sábado. ¿El sábado qué es? Descansa, descansa, que el jefe está en control. No entendemos todo lo que hace. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pero nosotros decimos que Dios es quien nos dirige. Así que si yo ando en valle de sombra y de muerte, ¿quién me metió allá adentro? Entonces, ¿cómo soy libre si Dios es soberano? Con relación a la presencia del pecado y el dolor, sabemos que Dios en su soberana sabiduría ha permitido la existencia de lo bueno y de lo malo sobre la tierra. No hubiéramos querido, pero como nosotros no somos los soberanos, es Él. Él lo permitió. Desde el principio Dios ha permitido el sufrimiento aún de los suyos, cuanto más de los impíos. Nunca ha habido. Ah, que evita algunos dolores, claro, yo sí creo. Yo creo que Dios nos libra del mal. Claro que sí, pero nos libra de todo mal. Mira, cuando nosotros decimos que Dios nos libra de todo mal, lo que estamos diciendo es que podemos descansar porque al final de todo, todo va a estar bien. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un padre tiene un hijo que está en una crisis terrible. Vamos a ponerte que sea una crisis de salud. Vamos a suponer que le han dado un diagnóstico terminal terrible y ese padre entra en una crisis y esos padres y a llorar y a clamar y a, no, mejor dicho, no, y pierden y investigan y buscan médicos y leen y se meten por Google y tratan de, mejor dicho, ok. La pregunta es, ¿la situación que están viviendo ellos es complicada? ¿Es compleja? Sí, es compleja. ¿Se comprende lo que están atravesando? Claro que se comprende. ¿Tienen razón para estar preocupados? Claro que tienen razón. Pero vamos a suponer que Dios le hablara a esa pareja de una manera contundente.
una teofanía, mejor dicho, se le aparece un ángel o Dios mismo y le dice, miren, ¿quieren una foto de su hijo de aquí a 3 años? Y cuando ves la foto o un video, el muchacho está completamente sano, está perfecto. Y dice, no, él va a salir de esto, no hay ningún problema. No cambia la perspectiva. Sí cambia. ¿Por qué? Porque ahora yo, ¿qué? Descanso. Pues sigue un proceso de dolor. El muchacho está enfermo, hay unos tratamientos, yo no sé. Pero ya yo sé que él va a salir bien. Si yo sé que todo va a estar bien, porque yo estoy en manos de un rey soberano que me ama, y yo estoy también sujetándome a esa autoridad, porque de eso se trata la serie, yo puedo descansar. Desde el principio Dios siempre permitió el sufrimiento de los suyos. Y a pesar de esto, Dios opera de acuerdo a su gran amor y a su sabiduría. Una de las cosas que tenemos que entender es que la presencia del dolor no es evidencia de la ausencia del amor de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que hace es basado en su amor, incluyendo cuando Él permite que pasen cosas dolorosas. Y podemos descansar. ¿Qué es ese sábado eterno que yo les decía? Y es que descansamos en la realidad que aunque ahora no comprendemos lo que está pasando ni tengamos la respuesta por todas las cosas horribles que pueden estar ocurriendo en el mundo o en nuestro mundo, Dios en su soberanía lo ha permitido. Y su gran nombre, el nombre de Dios, es la garantía de la perfección de sus obras. Permitir lo malo no significa que Dios es el autor del pecado. Por ejemplo, en Mateo 10:29, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Qué interesante, lo que está diciendo es, ustedes valen mucho más que ellos. Y Dios mismo está pendiente hasta de los pajaritos. ¿Cuánto más de ustedes? Eso era lo que Jesús decía. Pero, ¿por qué yo traigo este pasaje ahí? Porque, tengo una pregunta, cuando un pajarito se muere, ¿fue que Dios lo mató? Me cansé de ti. ¿Fue que Dios lo mató? ¿Verdad que no? No. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Que ese pajarito que murió no pudo caer sin el Padre. ¿Qué está queriendo decir con eso? Dios no lo mató, pero llegó a su momento y estaba dentro de la soberanía de Dios, ¡pum!, y se murió. Dice, es que ni uno, Jesús lo dijo, ni aún un pajarillo cae en tierra sin el Padre. Tiene que pasar por el filtro soberano. Todo pasa por el filtro del soberano. Aún la caída de un pajarillo. No vamos a leer hoy el libro de Job, pero yo he hablado de Job aquí. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando Satanás le quería meter mano a Job? Sí, ¿por qué Satanás estaba tan ensañado contra Job? Porque era un hombre que todo le iba bien. Era un hombre que todo le iba bien. O sea, era próspero, Dios lo protegía, Dios lo consentía, estaba en una prosperidad absurda. Entonces le quitaron el juguete al diablo. Porque él vino a hurtar, matar y destruir. No podía ni hurtarle, ni matar, ni destruir a Job. Y entonces un día dijo, pues yo le quiero meter el diente a este tipo. Y le quiero quitar todo y lo quiero hacer sufrir. Te hago una pregunta, ¿qué hizo él o qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a Dios a pedirle permiso. Yo sé que eso suena, yo no sé cómo a ti te suena eso, pero es una realidad y es bíblica. Y cuando Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Dijo, claro, vamos, tú lo tienes así, me imagino al Dios, claro, todo protegido, claro, así te quiere cualquiera. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Dale. Hágale eso, hágale. Eso sí, no toque su vida. Bueno, fíjate, qué cosa tan tremenda. Satanás no puede tocarte si Dios no lo permite.
Y si te tocó, el soberano lo permitió. Y lo que el diablo te haya quitado, deja de estar peleando con el diablo, porque hubo una autoridad superior que le dio permiso. Imagínate que venga Eric y le diga aquí a Wilber, Wilber, necesito que te salgas de ahí, por favor. No, ¿por qué? Suelte, siéntate por allá y viene y siéntate. ¿Qué pasó? No, y viene a pelear con Eric y Eric dice, no, el pastor me dijo que hiciera eso. Entonces, ¿con quién tienes que pelear? Pues conmigo, si te molesta pelear conmigo, pero él lo que está haciendo es haciendo lo que le dijeron. Entonces, los cristianos pelean con el diablo, cuando el diablo sí te quiere destruir, si te quiere hurtar, si te quiere matar, pero no puede hacerlo si no pasa por el filtro del soberano. Así que toda pelea es con Dios, ¿oyó? El libre albedrío. Qué punto tan harto ese. El intento de responder esta pregunta ha dividido a la iglesia, yo no sé si ustedes lo saben. No te extrañes que si tú sales de aquí y compartes con cristianos de otra iglesia, dices, ay, el pastor explicó que hoy que habló de la soberanía de Dios y habló de que nosotros somos salvos y que estamos en un descanso eterno y que no es por obras. No te extrañes, dependiendo de qué iglesia sea la persona, que te diga, eso a mí me suena como salvo siempre salvo. Por si acaso, salvo siempre salvo no es una mala palabra. Salvo siempre salvo es una expresión que se usa para hablar de un sector de la iglesia que cree que una vez tú te salvas en Cristo, ya eres salvo para siempre. Una vez salvo, ya siempre salvo. Y la iglesia está dividida en dos, entre los que creen que no. Los que creen que tú puedes salvarte en Cristo y volver a perderte otra vez, pero la Biblia en su lenguaje paradójico pareciera a veces insinuar una cosa y a veces insinuar otra. Por eso es que tenemos que establecer posiciones y cada iglesia tiene que hacerlo de una manera hermenéutica, de una manera correcta, de una manera coherente. Y eso históricamente, miren, en el siglo V estaban divididos los agustinianos con los pelagianos. Los pelagianos eran los que decían que no, que era por obras, y los de San Agustín que decían, no señor, eso es por gracia. Tiempo después, en el siglo XVI, para la iglesia es más, este debate es más familiar, el de Calvino y Arminio. Los calvinistas contra los arminianos. Los arminianos decían, no hermano, tiene que cuidar su salvación porque la pierde y chao. Y Calvino decía, no señor, usted es salvo para siempre y descanse. Los arminianos decían, es el hombre quien busca a Dios. Porque cuando el hombre cayó, sí se corrompió, pero no que se corrompió del todo. Preservó una capacidad para hacer ciertas elecciones sabias. Y una decisión sabia es elegir a Dios. Eso suena lógico. El problema es que les voy a demostrar que no es exactamente lo que dice la Biblia. Calvino decía, no estás ni tibio, mijo. Cuando el hombre pecó, se corrompió y perdió la brújula. No tiene capacidad para buscar a Dios. Dios tiene que buscarle a él. Por eso Jesús y Juan el Bautista antes de Jesús decía, arrepentíos. Eso es obra. Porque el reino de los cielos se ha acercado, eso es gracia. Nadie se puede arrepentir ni acercarse a Dios si Dios no se ha acercado primero. Esa es la posición de nuestra iglesia también. ¿Cuáles son los problemas que tiene la creencia arminiana? La creencia arminiana, aquí no somos calvinistas puros. El calvinismo extremo es bien radical y pues creo que tiene unas fallas. Pero sí el arminianismo, o sea, la creencia de que yo tengo que esforzarme para salvarme y que yo tengo que buscar a Dios. Pero si el pastor lo decía, busca a Dios. Es que yo lo leí, busca a Dios. Eso quiere decir que es una instrucción. Sí, pero recuerden el lenguaje de la soberanía. El lenguaje de la soberanía es paradójico.
Nos mandan a hacer cosas que no podemos hacer a menos que Dios la haga a través nuestra. El mismo arrepentimiento, si estudiaste en el Instituto Vida, hace 2 módulos, aprendiste que el arrepentimiento es inspirado por Dios. Nadie se puede arrepentir si Dios mismo no lo mueve hacia el arrepentimiento. Así que Dios te manda a hacer algo que no puedes hacer si Dios mismo no lo pone en ti. Es como decirle al hijo, hijo, por favor vete y compra leche allá en la tienda. ¿Qué le dice el muchachito? Dame plata. Sin plata no puedo comprarla. Problemas del arminianismo. Esto es un poquito filosófico, vamos a filosofar un poquito. Si el hombre es el que decide a favor de Dios, entonces un ser creado y finito tiene el poder de sujetar a un ser eterno e infinito, con un poder decisivo sobre el cual Dios no puede intervenir ni tiene control. Hemos dicho cosas como que no, es que Dios es un caballero. Yo lo he dicho también y lo creo, es que es bíblico. Es que Dios no se mete, Él no forza a nadie. Es que en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entro. Y eso es cierto. ¿Y qué hacemos con todo lo demás que dice la Biblia? Pastor, ¿qué dice la Biblia? Que Dios patea la puerta si quiere. Y te la derriba si la tiene que derribar. ¿Lo hace siempre? No. ¿Y por qué no? Porque es soberano. ¿Pero cuándo lo hace? Cuando le da la gana. A veces la patea y a veces no. Y lo más importante, esto primero es quizás filosófico, es una reflexión en sentido común. Si el hombre es quien decide, quiere decir que yo tengo en algunas áreas un poder decisional donde Dios no puede intervenir. El soberano del universo queda sujeto a mi voluntad. ¿Ven la seriedad de esa implicación? Ahora, bíblicamente, esto es más importante y con esto ya voy a estar terminando. Ahora que vienen los versículos. La evidencia bíblica contradice el argumento de que el hombre busca a Dios. Por ejemplo, el calvinismo cree en lo que se conoce como la doctrina de la depravación total. ¿Qué dice Calvino? Que tú eres un depravado. Eso es una cosa. Y que yo también. Sí, lo que pasa es que la palabra suena feo. Pero la doctrina de la depravación total, lo único que está hablando es de incapacidad total. Lo que está diciendo es que el hombre es completamente incapaz de buscar a Dios, porque quedó espiritualmente muerto. Romanos 3:10 es un pasaje que conocemos muchos, pero en este punto de la enseñanza pues es puntual. Dice, como está escrito, y Pablo está citando las escrituras, no hay justo ni aún. Por eso fue que cuando vino el joven rico donde Jesús a decirle, maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Quién recuerda lo que Jesús le respondió? ¿Por qué me llamas bueno? Sí, bueno, no hay nadie sino solamente Dios. Y en el curso de la deidad de Cristo, hace 2 módulos en el Instituto Vida, decíamos que esa es una de las evidencias de que Cristo es divino, Cristo es Dios. Porque no hay nadie bueno aparte de Dios y la Biblia enseña que Jesús era perfecto y que nunca pecó. Entonces habría una contradicción a la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Oye, yo les enseñaba también en el Instituto de Vida que existe lo que se conoce como la revelación explícita y la implícita. ¿Esta escritura será implícita o explícita? Explícita. No existe nadie que busque a Dios. Y si alguien dice, pastor, perdóname, pero yo sí busco a Dios. Pero yo te digo, perdóname tú. Pero si tú buscas a Dios es evidencia de que Él te encontró. De que Él te buscó. Y porque Él te buscó y te encontró, ahora tú le buscas a Él.
Nuestro amor por Dios es reactivo, no es proactivo. El amor de Dios fue proactivo. Él nos amó nosotros no mereciéndolo. Y dice Juan que ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor reactivo. Calvino hablaba de la elección incondicional. Esta es dura. Muy dura, muy dura. Esto es para quemar neuronas. Tú sabes lo que decía Calvino, pero el problema es que él encontró esto en la Biblia. Que tú eres salvo porque Dios te escogió para salvación. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que me escogió? ¿Qué te escogió? ¿Qué dijo? Antes en la eternidad, tú no habías nacido todavía, dijo Wilmer, tú vas a estar conmigo en la eternidad. No, pero eso no es justo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y el soberano dice que Él escoge. Entonces, eso no está dentro de nuestros esquemas de justicia. Nosotros creemos que eso no es justo, pero tenemos un problema. O creemos a la Escritura o no le creemos. Tú puedes creer que Dios no escoge, te lo respeto, pero tienes un tremendo problemonón con la Escritura. Te lo voy a demostrar. Efesios 1:3. Y yo quiero invitarlos a que miren el lenguaje que usa Pablo, porque es que el lenguaje es un lenguaje como inequívoco, explícito. Benditos, ese es el saludo de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado, esa sintaxis está simpática, está curiosa, ¿no? Yo hubiera dicho habiéndonos predestinado en amor, pero bueno. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escucha este lenguaje, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y eso en colombiano qué es? Según le dé la gana. Según el puro, es que Pablo era elegante escribiendo y decía, no, yo no puedo salir con corronchada. Entonces decía, según el puro afecto de su voluntad a la michino, tú sabes, güey. Ajá. Para alabanza de la gloria de su gracia. Qué tremendo que el fin de eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando tú te das cuenta de eso, ¿qué miras? La gracia de Dios. Que Él me buscó a mí. Yo no había pecado todavía. No había nacido. Ahí se cae todo. Ahí uno se derriba delante de Dios. Es por gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo nos hizo Él aceptos? ¿Qué quiere decir aceptos? Que ahora tú tienes acceso al trono de la gracia, tú eres salvo, tú puedes llegar hasta Dios. Fue mediante este proceso que Él te hizo acepto en Él, a través de una gestión del mismo. Y el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Escucha el lenguaje de Pablo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántas cosas hace Dios según el designio de su voluntad? Todas las cosas las hace según el puro afecto de su voluntad. ¿Okay? ¿Tiene propósito Dios? Claro, nosotros hablamos en ese lenguaje para que nos penetre un principio, una verdad, y es que Dios es soberana. Pero no queremos, yo no quiero insinuar con esto que Dios hace cosas porque es caprichoso o porque le da la gana. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo, para que no lo vemos o no lo entendemos. Romanos 8, versículo 29. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? El contexto de esto es el que dice que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. Continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, primero Él predestina. A estos también llamó, así que segundo, como está predestinado y señalado y elegido, viene y los llama. Y a estos que llamó,
también los justificó, les aplicó el sacrificio de Cristo, porque es un llamado. Y a los que justificó, a estos también glorificó, porque tú en Cristo compartes la gloria del Hijo de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Diferentes cartas a diferentes destinatarios en diferentes tiempos, y Pablo preserva ese énfasis. Si se dan cuenta, siempre él habla de predestinación y de elección desde el principio. El principio no fue el principio de conocernos, ni el principio cuando naciste, el principio de los tiempos. Que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías una vez tuvo una visión que a muchos cristianos quizás no les gusta. No fue una visión física, real. Dios lo llevó a casa del alfarero para que viera algo. Y en Jeremías 18:6 dice: no podré, porque dice él que Dios lo llevó a casa del alfarero para que mirara. Y se puso a mirar al alfarero, y ustedes han visto cómo funciona, yo lo he visto en video, pero no lo he visto en vivo, pero que tiene un torno que el barro lo va moldeando. Y dice que estaba viendo al alfarero haciendo su vasija y que de momento ¡pum!, se rompió la vasija en manos del alfarero. Y Dios le dice a Jeremías, en Jeremías 18:6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién manda? ¿El alfarero o el barro? ¿Quién decide la forma? ¿La vasija o el alfarero? Si el alfarero dice, voy a hacer una vasija de esas rudimentarias, no le voy a meter mucho porque es para darle agua a los camellos. ¿Quién decide eso? El alfarero. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En otras palabras, que el rey podrá ser rey y podrá creerse que es la gran cosa y que manda, y resulta que Dios lo inclina. Tú sabes que el censo que hizo Herodes era necesario para que naciera el Mesías en Belén. A Herodes le dio con hacer un censo, vamos a hacer un censo. Y todo el mundo para su pueblo. Y María estaba así. ¿Y nosotros para dónde ahora? ¿Con esta barriga? Sí, mi hija, nos tocó, pero tú sabes, nos tenemos que sujetar. Y para Belén, y allá nació Jesús. ¿Por qué? Porque el profeta había dicho que nacería en Belén. Entonces, Dios está continuamente cuidando la historia de la humanidad para que se den las cosas como tienen que suceder. Ahora, ¿cómo podemos explicar el equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío? No se puede explicar. Por la Biblia entendemos que el hombre actúa de acuerdo a sus inclinaciones y de su propia iniciativa escoge lo que a él le parece mejor, independientemente si es bueno o malo en muchos casos. Pero yo lo veo de esta manera. Alguna vez lo vi de esta manera y debe ser un ejemplo muy imperfecto, pero se lo comparto. Yo, ¿cómo reconcilio la soberanía de Dios con mi libre albedrío? Porque es también en la Escritura hay una claridad de que tenemos un espacio para decidir, por eso es que nos manda a decidir todo el tiempo. Yo lo veo de la siguiente manera. Tú puedes tener a tu hijo, a tu bebé de 2 años, vigilado, y ponerle límites, y tenerlo en una habitación, y decir, de aquí no sales, o lo pones en el corralito. ¿Quién lo puso en el corralito? El papá o la mamá. Ahí dentro hace lo que le da la gana porque está en zona segura. El bebé decide si va a coger este juguetico, si lo suelta y coge la bola, si se para y llora porque tiene hambre, si se sienta otra vez, si se acuesta a dormir. Hay una relativa libertad
dentro de un ámbito de soberanía, porque fui yo el papá quien determinó sus límites. Esa es una forma en la que yo acá humanamente reconcilio la soberanía de Dios en mi vida con mi libre albedrío. Tengo un poder decisional, pero hay una realidad. Dios está interviniendo en mis pensamientos y en mis gustos todo el tiempo. No estoy diciendo que todos sean de Dios, pero está interviniendo. Es más, yo voy a decir una cosa atrevida. Por esto me pueden apedrear más de uno. Menos mal que no hay piedras, porque si no, tendría que taparme aquí detrás. Pero yo creo, y lo creo por razones empíricas, porque lo he visto, y porque también hay evidencia bíblica, que hay metidas de patas de los hombres que a fin de cuentas terminaron glorificando a Dios. Que yo puedo hacer una cosa terrible, eso no justifica que yo haga algo, porque lo que uno cosecha, lo que uno siembra uno cosecha. Pero que yo haga algo y me equivoque terriblemente en algo, y que a la postre Dios se haya glorificado a través de eso. No me evitó la cosecha posiblemente, no me evitó el dolor, pero Dios se glorificó. Dios, siendo el creador, no solamente puede con todo derecho influenciar en las decisiones de los seres humanos, sino que activamente lo hace. En algunos casos, Él deja al hombre seguir sus actos nefastos y no interviene. En otros casos, Dios actúa. Y hay casos bíblicos. Por ejemplo, en Juan 3:18, Jesús dijo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y ahí Jesús está apelando al libre albedrío. Es más, es tan controversial el tema que la Biblia es clara en que aquellos que no creen, ¿están listos para algo que quema neuronas? Los que no creen es porque Dios no permitió que creyeran. Así que si tú crees, es porque en su gracia Él te señaló para que creyeras las verdades eternas de su reino. La Biblia habla de que Dios permite espíritus de ceguera y de mentira sobre aquellas personas que no son salvas para que no se salven. Eso es muy duro. ¿Tú no sabías que cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, te tengo una misión, ¿ok? Quiero que vayas donde Faraón y le hables lo que yo te voy a decir, porque yo quiero que Faraón suelte mi pueblo. No, es que yo no sé hablar, y Dios viene y le... No, es que yo no sé, y Dios viene y interviene. No, que 5 objeciones hasta que el último dice: vaya, ya, si no quiere que lo patee, vaya y dígale que deje ir a mi pueblo. Entonces Moisés diría: chévere, pues yo voy, está bien, ok. Voy amparado por el gran soberano. Y Dios le dice: ay, Moisés, se me olvidó decirte algo. Esa parte es actuación mía. Se me olvidó decirte algo. Se me olvidó un detalle. Que cuando hagas eso, yo voy a endurecer a Faraón para que no deje ir al pueblo. O sea, me manda a decirle a Faraón que Dios le exige que deje ir al pueblo, y ese mismo Dios que le está exigiendo que deje ir al pueblo va a penetrar en su espíritu y va a endurecer su corazón para que no deje ir al pueblo. ¿Eso es lo que dice? Ay. Entonces, quien quiera meterse en este territorio, prepárese emocionalmente, porque a Dios no se le comprende. Vas a terminar juzgando a Dios de injusto, acusándolo de injusto. Hay otros casos donde Dios dice: espérate, que esto es un propósito tan. En Hechos 16:14 dice: entonces una mujer, estaba Pablo predicando, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que aquellos de ustedes que se duermen aquí en la iglesia, tranquilo, que en la soberanía de Dios, Dios está permitiendo que se duerman. Pero a quien no, Dios le despierta. ¿Okay?
Algunos dicen, ay, tengo permiso del pastor. Yo no he dicho eso. Quiero cerrar con este resumen corto. Primero, Dios determina lo que va a suceder. Tú sabes que la Biblia es profética, ¿sí o no? Tú sabes que la Biblia dice los eventos del fin y lo que va a suceder, ¿sí o no? Ok. No solamente es porque Dios sabe lo que va a suceder, es que Dios ha producido lo que va a suceder. Él está anticipando con sus palabras lo que Él ya ha determinado que va a provocar en el mundo. Así que primera verdad, quiero cerrar con 4 verdades que resumen lo que hemos hablado. Primero, Dios determina lo que va a suceder. Eso se llama soberanía de Dios. Así que Él ejerce su autoridad. Nosotros no somos soberanos. Así que el ejercicio de nuestra autoridad depende de qué. La de Él depende de su amor y su sabiduría. La nuestra depende de Él. Porque toda autoridad delegada tiene que estar ceñida a la autoridad que le entregó esa autoridad. Por eso es tan importante entender esto. Segunda verdad, el criterio para sus determinaciones no son las buenas obras de una persona, sino sencillamente su soberana voluntad de acuerdo a su gracia y a su amor perfecto. Yo he dicho antes, y también yo sé que suena controversial, pero quizás me han escuchado decir esto. Dios no se mueve por tu necesidad, Dios se mueve por sus propósitos. Tú puedes tener una necesidad y orarle, y Él la provee. Debes entender que no fue que, ay, tan lindo Dios, Él es tan y tan bueno y tan lindo y tan consentidor como el abuelito pechichón que yo le pedí y Él me da todo lo que yo quiera, como dice la canción vallenata esa por ahí. La primera vez que la oí me espanté. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Parece un niño de 2 años creyéndosela. Yo imagino que la compuso y al tiempito se dijo que estaré cantando yo, que no me funciona. Pero cuando le pedimos a Dios y Él provee, es porque toda esa secuencia de eventos, incluyendo nuestra oración, incluyendo nuestra necesidad, incluyendo su provisión, es parte de un cuadro que tiene que ver con sus propósitos. Y su provisión es parte de su propósito. Tercera verdad en el resumen de 4. Dios tiene el absoluto derecho de guiar a lo que Él ha creado de la forma en que Él desea y la forma que le plazca. Es mi creación, dice Dios. Y yo la dirijo como yo sé que tengo que dirigirla. Aunque me juzguen, aunque me odien algunos, aunque me ignoren, aunque crean que no existo, aunque me juzguen de que no me preocupo, yo sé lo que estoy haciendo. Y 4, la Biblia no pretende que el hombre entienda la justicia de Dios. Solamente que entendamos que Dios, por ser Dios, puede actuar como quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera y a su manera. Les voy a leer el pasaje más atrevido, más controversial, más escabroso de la Escritura. Está en Romanos 9. Tan duro que una vez un amigo mío que cree estas cosas igual que yo, estaba debatiendo con otro cristiano que no podía entender que la soberanía de Dios fuera así. Y mi amigo le sacó Romanos 9 y la respuesta de este otro cristiano fue, pues Pablo se equivocó en Romanos 9. Dice lo siguiente, desde el versículo 14. Porque está hablando de la soberanía de Dios, de su elección. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Escucha esto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. A veces nos molestaba cuando le preguntamos a nuestro papá, ¿pero por qué, papi? Decía, porque yo lo dije.
Y a veces esa es la única respuesta. No se debe abusar de esa respuesta. Yo creo en el diálogo. Pero hay veces que el niño tiene que entender que está fuera de jurisdicción la razón, de su jurisdicción. Y Pablo parece que saca en este lenguaje cachaco, pero queriendo ser contundente, él cita a Dios. Y dice, a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Escucha el 16, escucha bien. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Eso tiene lógica? Oye, ven acá, si él endureció mi corazón, la culpa es de él. Yo no creí porque él me endureció. Faraón pudo haber dicho, yo no lo dejé ir porque tú mismo, después que me dice que lo deje ir, me endureces para que no lo haga. Y mira lo que Pablo responde. Pero me dirás, pero entonces, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad si él es soberano? Y mira la respuesta de él. Más, antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Tú sabes lo que dice la Escritura? Y Pablo lo habla también en el contexto. ¿Recuerdan a Esaú y a Jacob? Él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo dice, cuando Dios dijo eso, no habían ni nacido. O sea, Jacob no había hecho nada bueno y Esaú no había hecho nada malo para que se ganara esa posición de Dios. Tiene que ver con sus propósitos. Vamos a estar de pie, por favor. Esta primera enseñanza no tiene nada que ver con el resto de la serie. Les dije que a partir de la siguiente vamos a estar hablando de la autoridad. ¿Cómo funciona la autoridad en el mundo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la autoridad? Y yo quiero que crezcamos en eso. Porque este año puede ser un año espectacular en la medida que entendamos esas verdades y podamos sujetarnos a ellas. Oramos, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos, mi Dios, algo quizás tan complejo, tan incapaz de penetrar en nuestra razón y en el sentido común como lo es tu soberanía. Pero gracias, mi Dios, por recordarnos que no tiene sentido, peor sería todavía, altercar contigo por eso. Gracias porque como eres Dios, ya está determinado prácticamente que no entendamos porque eres Dios. Gracias, mi Dios, porque ahí entra la fe. Gracias porque podemos, mi Dios, ser inspirados lo suficiente como para decir, no entiendo, Señor mío, no entiendo, Padre del cielo, no entiendo, pero no importa, no necesito entender. Yo descanso, yo estoy en mi sábado eterno y yo reposo en tu soberanía y en que tu plan es perfecto. Me basta saber que me amas. Me basta saber que fui elegido. Me basta saber que estoy en la palma de tu mano y que cuando caigo tú me levantas y que cuando algo malo hago o peco, tú me corriges. Pero te damos gracias, Señor, porque este es el fundamento, Señor, de nosotros poder vivir bajo autoridad. Y te pedimos, Señor, que a partir del próximo domingo podamos comenzar a crecer, a disfrutar verdades
Y que cuando alguna verdad, Señor, de alguna manera taladre la conciencia o nos incomode, o sea, como una piedra en nuestros zapatos, o sea, Señor, un estorbo en nuestra mente, que podamos usar eso como un indicador, como una alarma, Señor, de que posiblemente hay un punto en nuestra vida que no está en orden en cuanto al tema de la autoridad. Gracias porque estamos empezando el 2018 y creemos, Señor, que estamos ingresando a un año espectacular, espectacular, porque por tu gracia tú nos estás conduciendo por los caminos de las acciones que lo harán espectacular. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, a no orar por bendición, pero actuar para maldición. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no tenemos que entender. Ayúdanos a saber que cuando algo negativo ocurre, podemos todavía sonreír y darte gracias, porque tú estás soberanamente, Señor, piloteando nuestra vida. Yo te presento a la Iglesia Vida Extrema, sus líderes, sus equipos, sus ministros, sus miembros, los amigos, hermanos, Señor, que se congregan en este lugar, las mujeres, las hermanas, los jóvenes. Yo te pido, Señor, de manera especial que este año sea un año determinante, revolucionario, Señor, en sus vidas, para bien. Te bendecimos, Señor, y en esta hora nos ponemos en tus manos. Después de todo, ya estábamos en tus manos. Canta solo una vez más. Gracias. Te presentamos nuestra semana, Señor, y nuestro día. Y sabemos que tú piloteas nuestra vida soberanamente, pero sabemos, mi Dios, que tú operas a través de la inspiración, de inclinar nuestro corazón. Inclina nuestro corazón hacia el bien, hacia el principio, hacia la obediencia, y concédenos, Señor, de esa manera generar una semana, un mes, un año espectacular. Te damos gracias, estamos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Las personas que están por primera vez, queremos pedirles que suban al segundo piso.